dentro de las competencias y objetivos que tenemos que describir y detallar hoy, principalmente los factores etiopatogénicos asociados con infecciones del parénquima pulmonar, clasificar las neumonías, su etiología, topografía y morfología, las complicaciones y evolución de las neumonías, aquellas infecciones provocadas por gérmenes oportunistas y la distribución geográfica prevalente en la Argentina de las diferentes patologías infecciosas pulmonares. Hay algo, lo primero que tenemos que describir y detallar es que el parénquima pulmonar tiene mecanismos de defensa y de protección ante los diferentes agentes etiológicos o microorganismos o noxas que lo pueden atacar. Estos mecanismos de defensa comienzan con mecanismos como son el cierre de la glotis, la tos, el epitelio cilíndrico ciliado, secretor de moco, que protege la vía aérea tanto superior como inferior, tratando de impulsar el material hacia el exterior, la presencia de inmunoglobulina A, inmunoglobulina G y M, tanto en vías aéreas superior como bajas, que protegen principalmente contra las infecciones virales, o aglutina bacterias y activa el complemento. Y por último, elementos celulares como los macrófagos en superficie alveolar, la presencia de neutrófilos y linfocitos como las células responsables de la inmunidad del paciente, que tratan de fagocitar y de destruir los microorganismos. Existen categorías de infecciones. Estas van desde las simples bronquitis o bronquiolitis con compromiso de los bronquiolos terminales, y las que vamos a hablar ahora y vamos a desarrollar, que son las parenquimatosas, y se las puede subdividir en estos grupos: en las neumonías de la comunidad, en las neumonías nosocomiales, las bronconeumonías de la comunidad, bronconeumonías nosocomiales, y las que están relacionadas con los pacientes inmunodeprimidos. Este diagrama explica o trata de explicar algo que es muy importante y que a medida que vamos desarrollando la clase es algo repetitivo, en el cual la interacción entre la inmunidad del paciente y la virulencia del microorganismo va a determinar qué tipo de patología inflamatoria va a ocasionar en ese huésped. Si en la línea vertical tenemos la capacidad inmune del paciente y en la línea horizontal la virulencia del germen. Esto es, si no tenemos una muy buena inmunidad y baja cantidad de virulencia por parte del agente etiológico, generalmente vamos a tener un tipo de compromiso inflamatorio con buena respuesta por parte del huésped y controlada. A medida que la inmunidad del paciente disminuya o sea un paciente inmunológicamente patológico, alterado, y se enfrente a un agente etiológico con alta virulencia, eso lo va a llevar a desarrollar una enfermedad neumónica, bronconeumónica severa, con absedación a nivel del parénquima pulmonar y seguramente diseminación sistémica. Las neumonías, con respecto a su cuadro clínico, son muy comunes y se superponen unas a otras. Estos síntomas son compartidos por la gran mayoría de ellos y tienen fiebre, tos, hemoptisis, congestión nasal, y una de las complicaciones más comunes de la neumonía es el compromiso pleural, que se traduce con el síntoma característico de dolor costal. El otro elemento común son las patentes radiológicas de estos pacientes. En general, actualmente lo que se utiliza es la tomografía computada de alta resolución, y en general se consideran a estas imágenes como opacidades. Estas opacidades pueden ser nódulos o nódulos múltiples, puede ser una gran masa que ocupe un gran campo pulmonar, puede ser una consolidación completa del lóbulo, pueden ser múltiples nódulos pequeños o grandes, una imagen de masa tumoral, o la imagen clásica de opacidades pequeñas, que se denomina en vidrio esmerilado.
¿Qué cuenta el patólogo para poder poner en evidencia los diferentes agentes etiológicos en patología inflamatoria? Cuenta con muchas coloraciones y también técnicas especiales. Estas coloraciones, las más utilizadas, son el Graucock, el PAS, el Zinn-Nielsen, el Giemsa y también técnicas especiales como la inmunohistoquímica, la viridización in situ y el PCR. Pero hay que hacer una aclaración. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, nosotros podemos poner en evidencia el organismo de acuerdo a sus características morfológicas, podemos orientar y decir a cuál o cuál pertenece, pero el diagnóstico correcto siempre debe ser realizado a través del cultivo. Bueno, vamos a entrar entonces ahora específicamente a la patología inflamatoria infecciosa pulmonar. La respuesta inflamatoria pulmonar a la infección puede ser clasificada en 5 grupos. Inflamación supurativa, inflamación mononuclear o granulomatosa, inflamación citopática viral, la inflamación necrotizante y la inflamación crónica y cicatrizal. Esta respuesta inflamatoria por parte del pulmón está relacionada directamente con cada uno de los agentes etiológicos que van a provocar en el pulmón 3 tipos característicos de patrones en el parénquima pulmonar, que son la neumonía, bronconeumonía y el absceso de pulmón. En forma esquemática podemos ver los cuadros característicos anteriormente descritos, como son la bronconeumonía, la neumonía local y el absceso pulmonar. En este esquema se observa perfectamente, en el caso de la neumonía local, el compromiso homogéneo y completo del lóbulo pulmonar. En cambio, en la bronconeumonía, lo que se caracteriza es que esas áreas de consolidación y de inflamación pulmonar están distribuidas en forma de nódulos de diferentes tamaños, con interposición de parénquima pulmonar preservado. Y el tercer tipo de alteración patológica a nivel del parénquima pulmonar es el absceso del pulmón, que suele ser un área cavitada con destrucción del parénquima pulmonar, donde esa área cavitada se rellena de numerosos leucocitos polimorfonucleares, muchos de ellos necróticos, y que conlleva a la destrucción de los tabiques pulmonares, que es la característica histológica del absceso de pulmón. Las flechas marcan las áreas nodulares con interposición de parénquima preservado, donde cada uno de estos nódulos tiene una coloración diferente a lo más característico, que es el de la neumonía. Y la imagen del absceso pulmonar, que es una pérdida total del parénquima con destrucción, y esa pseudocavidad está rellenada desde el punto de vista histológico por leucocitos polimorfonucleares. Lo mismo que acabamos de describir, ahora lo vamos a observar desde el punto de vista microscópico. En la fotografía de arriba y a la izquierda vemos la imagen clásica de la inflamación supurativa. Generalmente el agente etiológico que causa este tipo de inflamación supurativa son las bacterianas biógenas, y lo que lo caracteriza es el relleno alveolar con edema, fibrina y leucocitos polimorfonucleares. A su lado, en el lado derecho, vemos la clásica inflamación granulomatosa. En este caso, las bacterias que están involucradas en esta inflamación son las micobacterias, pero aquí aparece un nuevo agente etiológico que simula en todos sus aspectos, tanto clínico, radiológico como histopatológico, que son las micosis profundas. Esta inflamación granulomatosa se caracteriza por tener algunas de ellas un centro necrótico rodeado por células epitelioides especiales, corona de células gigantes multinucleadas y corona de linfocitos. Abajo podemos ver la neumonitis intersticial, que es la lesión característica del micoplasma y de los virus, donde no solamente tenemos alvéolos que están con su luz preservada,
con ensanchamiento a nivel de los tabiques septales y la presencia de las membranas hialinas, que es la lesión, digamos, severa en los cuadros de infección viral. Juntamente con la neumonitis intersticial, los virus se asocian con lo que se conoce como efecto citopático viral a nivel celular, que algunos de ellos tienen características especiales, pero lo más importante es la presencia de inclusiones intranucleares o intracitoplasmáticas. En el otro ángulo tenemos la clásica imagen de un absceso. Es una neocavidad sin pared, con destrucción de parénquima, con necrosis colicuativa, y esa lesión es rellenada, ese espacio, esa pseudocavidad, es rellenada por leucocitos polimorfonucleares y piocitos. Y por último, todas ellas en su evolución si van hacia la resolución o a la fibrosis, tenemos los cuadros de neumonitis crónica o involutiva o fibrosante. Dentro de cómo se pueden clasificar las neumonías bacterianas, desde el punto de vista de su patogénesis en primarias o secundarias, desde el punto de vista de la epidemiología en las neumonías de la comunidad o nosocomiales, desde el punto de vista de la anatomía patológica, como hasta ahora estuvimos viendo en bronconeumonías y neumonías, de acuerdo a su curso clínico, como siempre, en toda patología inflamatoria, una forma fácil y rápida de clasificarlas es en agudas y crónicas, y de acuerdo a sus agentes etiológicos tenemos las bacterianas piógenas, las atípicas y las filamentosas. Las más importantes de todas ellas son las piógenas. Pero nos vamos a referir específicamente desde el punto de vista de la anatomía patológica. Y acá las vamos a clasificar de acuerdo a sus características de agente etiológico y dependiendo de la inmunidad del paciente. Esta clasificación las divide en neumonías adquiridas de la comunidad, neumonía nosocomial, neumonía por agentes oportunistas, la llamada neumonía típica, la neumonía por aspiración, las crónicas y granulomatosas y las necrotizantes. Ahora vamos a pasar en forma rápida varias diapositivas donde lo único que hice fue enumerarles cuáles son los agentes etiológicos más comunes de las diferentes neumonías que acabamos de clasificar. Por ejemplo, en la neumonía adquirida hay una lista enorme, pero hay dos que son los más importantes, como el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Dentro de la neumonía nosocomial, las enterobacterias son las más importantes. Dentro de la neumonía típica, el micoplasma. Dentro de las neumonías por aspiración, la flora oral, ya sea anaerobia y aerobia. Dentro de las neumonías crónicas, la nocardia. Dentro de las granulomatosas, aquí sí vamos a dar cierta importancia a la micobacteria tuberculoide, las micobacterias atípicas y los hongos con su micosis profunda. Las neumonías asociadas a huésped inmunocomprometidos, que son variados, pero van desde virus como el citomegalo hasta la candidiasis invasiva, y las neumonías necrotizantes o abscedantes, donde los agentes etiológicos más comunes es el Staphylococcus aureus, el neumococo tipo 3 y la Klebsiella. Vamos a introducirnos dentro de la patogenia de cada una de ellas, vamos a ver dónde están sus diferencias, pero antes de hablar de eso, quiero que ustedes recuerden dónde ocurre este intercambio entre el huésped y el microorganismo y cuáles son los elementos histológicos que están involucrados en la interacción del proceso inflamatorio. Entonces recordar al neumonocito tipo 1, al neumonocito tipo 2, al tejido intersticial, que está íntimamente ligado al capilar endotelial, donde ocurre el intercambio gaseoso, y es en este sector donde van a ocurrir diferentes etapas hasta llegar a la producción de la neumonía o bronconeumonía o absceso de pulmón. Este cuadro explica la patogenia más frecuente y característica de la infección provocada por bacterias piógenas. En general, cómo llega la bacteria al pulmón, generalmente lo hace por vía aerógena. La célula que primeramente se pone en contacto con el agente etiológico es el macrófago alveolar. Este macrófago, por un lado, va a liberar factores quimiotácticos que van a ir al reclutamiento y estimulación de células inflamatorias. En el caso de las bacterias, va a estimular la diapedesis y la llegada de polimorfonucleares a la luz alveolar.
Por otro lado, se van a producir fenómenos vasculares con vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, activación del complemento y del sistema de coagulación con plaquetas. Es decir, que este combo de alteraciones, tanto a nivel vascular como a través del reclutamiento y estimulación de células inflamatorias, llevan, por consiguiente, al llenado del alvéolo por leucocitos polimorfonucleares. Hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, que es en qué pacientes vamos a encontrar la neumonía adquirida en la comunidad. Siempre ante un paciente y al realizarle una anamnesis, es muy importante si tiene patología crónica de base, como puede ser el EPOC, la diabetes, insuficiencia cardíaca, alguna neoplasia concomitante. Es decir, estos pacientes están mucho más expuestos a esta neumonía adquirida de la comunidad. La neumonía y tanto la bronconeumonía se la subdivide en etapas, y esto está íntimamente relacionado con lo que acabamos de describir con la etiopatogenia. En un primer momento hay fenómenos de tipo de vasodilatación y fenómenos vasculares que llevan a la primera etapa del proceso inflamatorio, que es la congestión. Le sigue una etapa denominada de hepatización roja, en la cual estos alvéolos se llenan de leucocitos polimorfonucleares y fibrina. La etapa de hepatización gris, donde ya se produce la licuefacción de los elementos inflamatorios, y la etapa resolutiva. Estas etapas las tienen desglosada en esta diapositiva, y abajo tienen el esquema histopatológico. Como ven, en la primera microfotografía, las luces alveolares están llenas de edema, hay intensa congestión. En la hepatización roja, ya los alvéolos están cargados de leucocitos polimorfonucleares, pero los tabiques siguen preservados. En la etapa de hepatización gris ya hay un exudado fibrino purulento, y se produce la desintegración de los hematíes, por eso se pierde ese aspecto rojo que tiene macroscópicamente este estadio. Y por último, el de la resolución, donde se produce la digestión enzimática de estos exudados. En cierto porcentaje de casos puede ir a la arquitectura, como se conserva, va a la restitución ad integrum, o a veces puede quedar con engrosamiento fibroso septal. ¿Cuál es la diferencia entre la neumonía y la bronconeumonía? La principal diferencia con respecto a la bronconeumonía es que en ella la diseminación no solamente es a nivel de los alvéolos, sino que hay comunicación con un bronquio. Esa comunicación con un bronquio es la que permite la diseminación hacia parénquima alejado del foco primario, y provocar entonces esa imagen multifocal de consolidación característica. En la bronconeumonía, cada foco de inflamación se encuentra en estadios diferentes. Esto marca la diferencia con la neumonía, donde todo el parénquima pulmonar se encuentra homogéneo y en el mismo estadio evolutivo. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía y de la bronconeumonía? En especial, su extensión a la pleura, que lo puede hacer ya sea por derrame, por biotórax o empiema. También a partir del pulmón se puede provocar bacteriemia, y una de las complicaciones más importantes es la del absceso pulmonar, que puede llevar a la necrosis del pulmón. Se considera que tanto neumonía como bronconeumonía tienen una mortalidad aproximadamente del 10%. Hasta ahora estuvimos hablando de la neumonía y bronconeumonía, pero si recuerdan, yo dije que el pulmón responde con tres características patológicas, y la tercera es el absceso de pulmón. El absceso de pulmón, lo más frecuente, cómo llegamos a él, a través de qué mecanismo, el más importante de todos es la inflamación secundaria a partir de una infección bacteriana, que ya sea por la virulencia del agente etiológico o por una disminución de las defensas del paciente, lleva a la necrosis de los tabiques alveolares y a la acumulación
de piocitos dentro de ese sector de necrosis. De acuerdo, como ya nombramos anteriormente, los agentes etiológicos más importantes del absceso pulmonar es, en primer lugar, el Staphylococcus, después le sigue la Klebsiella, y siempre tener en cuenta que hay un tipo de neumococo que también va hacia la formación del absceso de pulmón. Entonces, desde el punto de vista histológico, podemos encontrar a nivel del centro del absceso una gran cantidad de colonias bacterianas, están rodeadas por polimorfonucleares, en su evolución va a la necrosis del tejido de tipo colicuativo, y ese espacio creado por la necrosis es rellenado por piocitos, y se produce entonces la necrosis de los tabiques alveolares, que es un elemento histológico importante para el diagnóstico de absceso de pulmón. Macroscópicamente podemos ver esa área friable con pérdida de parénquima pulmonar preservado, y histológicamente más imágenes de las que ya dijimos anteriormente. Pasemos entonces, dejamos un poco a las bacterias piógenas y nos adentramos dentro del capítulo de las micobacterias. Ahí tienen la clasificación de las micobacterias. Nosotros vamos a hablar del complejo TBC y de las micobacterias atípicas. La tuberculosis pulmonar, no voy a hablar en especial de la tuberculosis pulmonar, ya que tengo entendido que ustedes ya la vieron en Pato 1 y también la tuvieron que ver en microbiología. Voy a hacer hincapié en cuáles son las imágenes características desde el punto de vista macroscópico e histológico a nivel pulmonar. El bacilo de Koch lo podemos poner en evidencia a través de una técnica especial de coloración que es el Singh-Nielsen, y desde el punto de vista microscópico lo que lo caracteriza es la inflamación de tipo granulomatoso, que ahora la vamos a describir. Con respecto a tuberculosis pulmonar, vemos que es producida por el bacilo de Koch, que es un gran positivo, es aerobio y es un bacilo ácido alcohol resistente. La vía de entrada del bacilo es la vía inhalatoria. Se produce una respuesta inmunitaria de tipo a través de células T por hipersensibilidad, y vemos que con respecto a cómo evoluciona la enfermedad, sabemos que cuando el huésped se pone en contacto con el bacilo por primera vez, se lo denomina primoinfección tuberculosa. De esa primoinfección tuberculosa, el paciente puede evolucionar en general, en la gran mayoría de los casos, no produce enfermedad, pero hay un pequeño grupo, casi el 10% de ellos, que desarrolla lo que se conoce con el nombre de tuberculosis primaria. A nivel pulmonar, la tuberculosis primaria puede provocar los cuadros de neumonía o bronconeumonía. Si esta TBC primaria no es resuelta y la inmunidad del paciente es escasa, puede transformarse en lo que se conoce como TBC primaria progresiva. Esta TBC primaria progresiva se disemina a través de tres vías: la broncogénica, provocando bronconeumonía, a través de la vía linfática, provocando diseminación biliar y pulmonar, y a través de la vía sanguínea, desarrollando enfermedad, tuberculosis en tejidos alejados. Hay otra vía, otro camino que puede ocurrir a partir de la TBC primaria, que es, en vez de evolucionar hacia la progresiva, muchos de los va hacia la resolución, pero muchos de los bacilos quedan latentes a nivel tanto del tejido pulmonar como a nivel ganglionar, y a partir de estos bacilos latentes y reactivación de los mismos, llevar a lo que se conoce como tuberculosis secundaria. Además, la tuberculosis secundaria, la vía patogénica de la misma puede ser por el reingreso de bacilos por vía exógena. Esta TBC secundaria, al igual que la TBC primaria, puede evolucionar mal hacia una tuberculosis secundaria progresiva y volver a diseminarse por vía broncogénica, por vía linfática o por vía sanguínea. Desde el punto de vista macroscópico, puse esta foto, pero en realidad el complejo de Ghon se observaba antiguamente. Actualmente todos nosotros nos ponemos en contacto con el bacilo de Koch en el momento del nacimiento, ya que ningún niño sale del sanatorio o hospital sin la aplicación de la vacuna BCG.
Esta lesión granulomatosa en el complejo de Ghon, que es pulmonar con compromiso del ganglio biliar, es la que se produce a nivel del brazo con la aplicación de la vacuna. Existe una situación patológica que puede verse en los niños, que es lo que se conoce con el nombre de vesiceitis, que es cuando se produce como una hipersensibilidad al bacilo y una reacción exagerada con formación de una adenitis tuberculosa asociada a la aplicación de la vacuna BCG. Desde el punto de vista, entonces, ya relaté la importancia de esta tuberculosis progresiva que va a lo que se llama enfermedad cavitada y generalmente con compromiso pleural y empiema. Como dije, el bacilo puede abrirse paso a través de diseminación linfohematógena y también puede abrirse paso a través de compromiso bronquial, provocando bronconeumonías tuberculosas con lesiones extensas y alejadas del sitio primario. En la TBC secundaria pasa exactamente lo mismo. Y desde el punto de vista histológico, primero vamos a ver desde el punto de vista radiológico. Las imágenes son compartidas por otras patologías, como vamos a ver posteriormente. Las neumonías, a veces las neumonías de etiología viral, las neumonías de etiología micótica, también van a provocar imágenes semejantes de opacidades completas, condensaciones, formación de cavernas o quistes y la imagen característica multinodular de la bronconeumonía. Con respecto a las macroscopía, en este caso adquiere mucha importancia, ya que las lesiones por tuberculosis se asocian a la necrosis gaseosa, que nos va a dar la imagen característica de ese material blanquecino tipo queso, que rápidamente cuando uno los ve por macroscopía lo asocia directamente a tuberculosis. Más imágenes macroscópicas. La imagen de arriba permite ver numerosas cavidades rellenas de este material blanquecino característico, un corte de pulmón macroscópico con la imagen miliar por diseminación linfática y un ganglio linfático cortado al medio, donde su parénquima está totalmente reemplazado por este material blanquecino característico de la necrosis gaseosa en tuberculosis. Desde el punto de vista histológico, la lesión es una inflamación granulomatosa necrotizante, donde los elementos que conforman esta inflamación son la necrosis gaseosa rodeada de células epitelioides, con la célula gigante multinucleada tipo Langhans y la corona de linfocitos. Todos estos tres elementos son los que conforman lo que se conoce con el nombre de folículo de Koster. Una microfotografía para que vean la célula gigante llamada de tipo Langhans, que es la célula característica de la tuberculosis, no es patognomónica, ya que todos estos elementos que estamos describiendo desde el punto de vista microscópico van a estar presentes sobre todo en la patología asociada con micosis profunda. Esta célula de Langhans con los núcleos desplazados a la periferia y en forma de corona. Como ya explicamos anteriormente, sin la presencia del bacilo de Koch en estas lesiones no puede diagnosticarse tuberculosis. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sí tenemos un parénquima pulmonar que tiene una inflamación granulomatosa, donde estamos observando estos folículos de tipo Koster. Tenemos la obligación de hacer la técnica de Sid-Nielsen para poner en evidencia al bacilo de Koch. Si esta inflamación, si el bacilo de Koch no está presente en esta inflamación, el patólogo lo único que puede realizar es el diagnóstico de una inflamación granulomatosa necrotizante tipo TBC. Si nosotros realizamos la técnica de Sid-Nielsen y vemos al bacilo de Koch, entonces sí podemos poner tuberculosis, la palabra tuberculosis o inflamación o tuberculosis pulmonar. Directamente ponemos tuberculosis pulmonar o neumonía tuberculosa o bronconeumonía tuberculosa. Dentro del grupo de las micobacterias atípicas, como ven, hay una gran variedad,
nosotros vamos a detenernos en especial a los que producen enfermedad broncopulmonar. Como ven, el cuadro clínico es exactamente igual que la tuberculosis, o sea que plantea los diagnósticos diferenciales entre los dos, pero dentro de los agentes etiológicos más comunes vamos a ver que el avium complex es el que más frecuentemente va a provocar enfermedad a nivel del humano. Esta micobacteria no tuberculosa en especial produce enfermedad en pacientes inmunocomprometidos, es decir, fumadores, alcohólicos, HIV positivos o que tienen una enfermedad crónica pulmonar, y la característica es que es idéntica y semejante ya sea en su aspecto clínico, en su aspecto radiológico y en su aspecto de presentación. Cuando nosotros hacemos la histología de la lesión, lo que vamos a comprobar es que como esta micobacteria actúa como un agente oportunista y se ve en pacientes donde no tienen inmunidad y por lo tanto las lesiones no van a la formación de granulomas. Lo que sí tenemos son alta necrosis de tipo gaseosa con abundantes histiocitos o macrófagos que están cargados de micobacterias. La característica es que estas micobacterias generalmente se encuentran dentro de los macrófagos. La técnica de Sig-Nielsen también las marca y entonces así arribamos al diagnóstico de que se trata de micobacteria atípica. Acá finalizamos con todas las bacterias y vamos a comenzar con los virus. En primer lugar, la patogenia de la infección viral, donde también está involucrado el micoplasma o la clamidia, que son los causantes de la neumonía atípica, tienen la misma patogenia, es decir, el agente etiológico llega también por vía inhalatoria, va a llegar al alvéolo, pero va a atacar directamente al neumonocito tipo 2, lo va a infectar, como así también al neumonocito tipo 1, va a ir a la necrosis y destrucción del neumonocito tipo 1, que lleva a una hiperplasia de neumonocitos tipo 2 que van a ocupar la luz alveolar. Se van a provocar también efectos a nivel de la vasculatura, con vasodilatación y aflujo de elementos inflamatorios que en este caso, en vez de ser polimorfonucleares, son mononucleados, es decir, linfocitos y plasmocitos. Si el agente etiológico tiene una alta virulencia, va a llevar también a permeabilidad, a la necrosis de los neumonocitos y a la formación de las membranas hialinas, que van a traer como consecuencia la disminución del intercambio gaseoso y al distrés respiratorio, que sería la evolución más grave de estos agentes etiológicos. ¿Cuál es la patente más común? En general, muchos de los virus producen enfermedades en vías aéreas superiores, como bronquitis o bronquiolitis. Pero cuando afectan el pulmón, el parénquima pulmonar alveolar, producen las llamadas neumonías intersticiales, el daño alveolar difuso, neumonías en organización, y muchos de ellos también se asocian con bronquiolitis obliterante. Los agentes etiológicos más comunes de la neumonía típica, como ya citamos antes, es el Mycoplasma pneumoniae. Hay otros, y entre ellos también la gran cantidad de virus. En general, en paciente competente, son formas leves de afectación pulmonar. En cambio, cuando el paciente tiene o una patología crónica o tiene alguna inmunidad disminuida, la lesión puede ser más grave y provocar consolidación con imágenes de neumonía o bronconeumonía. Como dije anteriormente, en la patogenia de estos agentes etiológicos, el compromiso es predominantemente intersticial, donde el infiltrado es rico en elementos mononucleados y donde la luz alveolar generalmente no tiene polimorfonucleares como las neumonías provocadas por bacterias, pero sí a nivel de la luz alveolar, en los casos graves, va a ir a la formación de las membranas hialinas. Imágenes microscópicas, características de la neumonía intersticial, con esos tabiques alveolares engrosados debido al infiltrado linfocitario. Como dije anteriormente, dentro de estas neumonías atípicas tenemos que incluir a las neumonías virales. Existen dos grandes grupos de virus, los virus ARN y los virus ADN. Los virus, en esta tabla
están los más frecuentes que pueden comprometer el pulmón. Las infecciones virales, al igual que el micoplasma, como vimos antes, van a provocar una respuesta intersticial, pueden llevar a daño alveolar difuso con formación de membranas hialinas, y lo más importante es que ellos producen lo que se llama efecto citopático viral a través de la presencia de inclusiones virales. En esta tabla pueden ver que cada uno de ellos, algunos producen inclusiones intranucleares y otras intracitoplasmáticas. Por ejemplo, el herpes virus es un virus con una inclusión intranuclear característica roja con halo a nivel nuclear. Es un virus ADN, además produce células multinucleadas con amoldamiento entre los núcleos con una imagen que es muy característica. Cuando uno los ve al microscopio, rápidamente hace su asociación con que puede corresponder a herpes virus. El parainfluenza y el adenovirus, ambos generalmente producen infecciones en niños. Ya se han descrito casos fatales con adenovirus y además de provocar inflamación o neumonitis intersticial, suelen provocar conjuntivitis, gastroenterocolitis, cistitis. El otro virus que también produce mucha patología a nivel de los niños es el sincicial respiratorio, que es un virus ARN, produce inclusiones intracitoplasmáticas y su nombre deriva de que al necrosar y infectar al neumonocito tipo 2, se fusionan unos a otros y forma estas células multinucleadas en forma de sincicio, y de ahí la denominación de virus sincicial respiratorio. Se han visto casos en adultos, principalmente en pacientes con EPOC. El otro virus que adquiere mucha importancia, sobre todo porque es como un agente oportunista en pacientes HIV positivos o que están inmunocomprometidos, que es el citomegalovirus, que es uno de los virus más grandes y produce la imagen en ojo de búho, que es característico. Todos van a provocar una neumonía de tipo intersticial, que ya la describimos anteriormente. Y como no podía ser de otra forma, tenía que hablar de nuestra pandemia, del SARS-CoV-2. Esta es la primera microfotografía del virus que se obtuvo de un paciente. Para hablar del SARS-CoV-2 tengo que citar que es una familia muy grande que pertenece a la familia de los coronavirus. Y en este diagrama desglosa la historia de la humanidad junto con el coronavirus. Voy a destacar tres situaciones de coronavirus y la humanidad, que son el síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV del 2013, el síndrome respiratorio de Medio Oriente en el 2012, que es el MERS-CoV-P, y nuestro coronavirus o neumonía china del COVID-19, la actual pandemia. Abajo hay una comparación de lo que miden estos diferentes virus, y vean que el coronavirus tiene un diámetro de 100 nanómetros, muy semejante al virus de la influenza. Abajo hay una explicación de cómo entra el virus a la célula, pero posteriormente voy a mostrar un cuadro donde lo explica mucho mejor. Si hacemos una comparación de estas tres epidemias y pandemias, podemos ver que en el SARS, que es llamado síndrome respiratorio agudo y grave, está relacionado con un coronavirus, donde su huésped natural es el murciélago. Vean que el murciélago es el huésped natural de los tres, donde el huésped intermediario en el SARS y en el MERS fueron descubiertos. En el SARS es el gato chiveta y en el MERS es el camello. En cambio, todavía no se sabe cuál fue el huésped intermediario en el COVID-19. En forma esquemática, muy reducida, les puse cómo fue la distribución de estos dos síndromes primeros al COVID-19. En el síndrome agudo respiratorio severo tuvo una distribución mucho mayor que la del MERS. Este brote está cerrado en el año 2004 y tuvo una letalidad del 9,5%.
En el MERS, la letalidad fue mucho más alta, del 34.4. Este foco todavía sigue activo y existen muchas recomendaciones para viajeros que vayan a la zona de Arabia. Ambos son coronavirus, ambos van a provocar las mismas lesiones o muy parecidas a las que vamos a desarrollar ahora cuando hablemos de SARS-CoV-2. Entonces, pertenece a la familia de los coronavirus, pertenece al grupo 4, es un ARN monocatenario positivo, o sea que tiene un polo positivo. La pandemia o enfermedad coronavirus o COVID-19, es decir, la enfermedad se llama COVID-19, es un síndrome respiratorio agudo grave que fue reportado en diciembre del 2019 a un grupo de individuos que trabajaban en un mercado de mariscos en Wuhan, y en el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud la reconoce como pandemia global. Bueno, estas imágenes ustedes seguramente han visto y estarán cansados de ver continuamente las imágenes de la pandemia. ¿Cómo se presenta desde el punto de vista clínico? Tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días. En general, el 80% de los casos son asintomáticos o leves, un 15% se presentan en forma severa y un 5% son críticos y requieren cuidados intensivos o ventilación asistida. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes o las lesiones más comunes de la infección por COVID-19, por SARS-CoV-2? Obviamente, la neumonía intersticial, el distrés respiratorio agudo, pero también este virus no solamente se queda a nivel del pulmón, sino que también va a provocar alteraciones a nivel de la coagulación de la sangre, injuria a nivel miocárdica, se han visto casos de disfunción hepática, sobreagregación de neumonías bacterianas, sepsis y falla multiorgánica. ¿Cómo entra el virus a la célula? El virus tiene por fuera una serie de proteínas que lo cubren, y en especial la que forma la corona, por eso la denominación de coronavirus, que son llamadas espigas o spike. Esta proteína se une, es reconocida por un receptor, que es el receptor AC2, que es el receptor de la proteína de la angiotensina 2. Se une a ella, compite con la angiotensina 2, es decir, y se une el virus a este receptor. Eso activa una serie de una cascada una cascada genética que va a llevar a la apertura y por endocitosis la liberación del ARN, del genoma viral. Es así como este genoma, que es un ARN que es semejante o parecido a nuestro ARN ribosomal, por un lado va a comenzar la síntesis, la traducción y la replicación de ese ARN, y por otro lado la síntesis de las proteínas que forman la cápsula del virus. Ambos elementos son enviados al retículo endoplásmico y al aparato de Golgi, donde son ensamblados y de esa forma luego posteriormente son liberados para que vaya a infectar a otra de las células. ¿Por qué compromete en especial el pulmón, el riñón, el aparato digestivo? Se ha comprobado que este receptor AC2 está ampliamente distribuido a nivel alveolar, en el miocardio, en el riñón, en las células del intestino delgado y en las células endoteliales. Es así que su impacto es en estos tejidos. ¿Por qué se produce la enfermedad en ciertos pacientes y en otros no? Está determinado que la enfermedad grave del COVID-19 se produce en realidad por una respuesta inflamatoria descontrolada. En general, el organismo pone en funcionamiento todo su sistema, ya sea innato o adquirido, para contrarrestar los efectos del SARS-CoV-2. Para eso libera una gran cantidad de interleuquinas e interferón. Algunas de ellas son beneficiosas y otras son
perjudiciales. Esas que son la persistencia de estas respuestas inflamatorias dan como consecuencia lo que se conoce como tormenta de citoquinas, que van deteriorando a la inflamación de tipo adaptativa, a la respuesta inmune adaptativa. Por eso, cuando uno estudia a estos pacientes con COVID-19, se les observa una linfopenia importante, con disminución tanto de la célula T como de la célula B, y un aumento progresivo en el recuento de neutrófilos. Estos hallazgos de laboratorio indican la gravedad de la enfermedad y determinan un mal pronóstico. El paciente evoluciona hacia coagulación intravascular diseminada y a una insuficiencia orgánica múltiple. Obviamente, las imágenes radiológicas de los pacientes graves con compromiso pulmonar suelen ser multifocales, predominantemente subpleurales, tienen también imágenes en vidrio esmerilado, de condensación alveolar, y en muchos artículos lo que relatan es que muchas veces el paciente ya presenta imágenes pulmonares y sin síntomas. Si uno a un paciente le realizaría un ataque de tórax, podría poner en evidencia muchas imágenes asociadas a COVID-19 y el paciente no tener ningún síntoma. Por eso adquiere gran importancia las imágenes pulmonares. La primera autopsia que se realiza fue en febrero del 2020. Actualmente se han publicado más de 23 artículos relacionados con autopsias realizadas a pacientes con COVID-19. Las lesiones más importantes halladas son a nivel alveolar, con infiltrados, con membranas hialinas, con fibrina intraalveolar, con infiltrado celular, no solamente a nivel intrapulmonar, sino de la vía aérea, la presencia de microtrombos, de capilaritis y de bronconeumonías bacterianas sobreagregadas. Podemos ver la imagen clásica de las membranas hialinas, edema, capilaritis, microtrombos y la inflamación aguda subepitelial. Otras imágenes, hasta la presencia de inclusiones virales intranucleares. Bueno, ahora vamos a pasar a otros agentes etiológicos, y ellos corresponden a las micosis. Las neumonías micóticas las tienen desglosadas en esta diapositiva. Vamos a hablar algo de cada una de ellas. Los hongos más comunes los podemos dividir de acuerdo a sus características en hongos dimórficos, levaduras hialinas o patógenos misceláneos. Con respecto a la patogenia, podemos ver que sigue el lineamiento exactamente igual que la tuberculosis. ¿Cómo ingresan estos hongos? En general lo hacen a través de esporas por vía inhalatoria. Y como vemos, también tienen una primoinfección, al igual que la tuberculosis. Y después, cómo sigue esta primoinfección va a depender de la inmunidad del paciente. Si el paciente es autoinmune, va a ser autolimitada casi en el 90% de los casos, va a haber muy poco compromiso pulmonar y el paciente va a la curación. Y hay un 10% donde el hongo puede quedar en forma latente, al igual que el bacilo de Koch. Pero si la inmunidad del paciente está alterada, este paciente va a desarrollar la enfermedad, que recibe la denominación de acuerdo al agente etiológico. Por eso, las enfermedades de la micosis profunda se denominan histoplasmosis, coccidioidomicosis, blastomicosis, candidiasis, aspergilosis. Es decir, la denominación depende del agente etiológico. Pero su patogenia es exactamente similar para todos, y esta patogenia y este desarrollo de la enfermedad depende muy especialmente de la inmunidad del huésped. Desde el punto de vista histológico, van a provocar inflamación granulomatosa, es decir, exactamente igual que la tuberculosa. Muchas veces se dice que en la gran mayoría estos granulomas no
tienen la necrosis gaseosa central característica de la TBC, pero no es así. Hay veces que pueden ir hacia la necrosis y simular un granuloma característico de la tuberculosis. Es por eso que en estas patologías las coloraciones especiales son muy importantes, porque nos van a poder, a través de ellas podemos poner en evidencia cuál es el agente etiológico responsable de esa inflamación granulomatosa. Las patentes son variadas y son repetitivas, como ven, pueden provocar nódulos grandes, nódulos pequeños, es decir, formas neumónicas, formas bronconeumónicas, puede haber formas cavitadas, exactamente igual que la tuberculosis secundaria, y también puede haber áreas de infarto. Con respecto a las áreas endémicas, acá tienen desglosadas las tres más importantes en la República Argentina, que son la paracoccidioidomicosis, la coccidioidomicosis y el histoplasma. En primer lugar vamos a hablar entonces de la histoplasmosis, es el hongo más pequeño, tiene localización intracitoplasmática y es una levadura que mide aproximadamente de 2 a 4 micrones. Tiene una zona endémica muy grande, porque abarca desde Buenos Aires hasta la zona de Entre Ríos, Santa Fe, parte de Córdoba y parte de La Pampa. Tiene formas clínicas características que si las vemos volvemos a repetir, es decir, esto es continuo y constante. Su forma de presentación y su afectación pulmonar o sistémica va a depender de la capacidad inmune del huésped. Si el huésped es inmunocompetente, en general va a provocar una infección primaria asintomática y va a ir a la resolución. Si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, es un EPOC, en general, si un histoplasma entra dentro de este paciente con EPOC, generalmente le va a provocar una histoplasmosis pulmonar cavitada crónica. Y si el paciente es inmunocomprometido, va a ir hacia las formas diseminadas, ya sean agudas o crónicas. El histoplasma se tiñe con paz o con giemsa, como ya dije anteriormente, tiene una localización intracitoplasmática y en los pacientes inmunocomprometidos o con una patología crónica pulmonar puede provocar en el paciente lo que se conoce como histoplasmosis pulmonar crónica cavitada. El Aspergillus es el segundo de los hongos así más frecuentes y que también en este caso tiene una distribución en nuestro país, en especial en el norte, y aquí lo mismo se vuelve a repetir, la importancia de la inmunidad del paciente, ya que va a provocar diferentes cuadros patológicos dependiendo de la inmunidad del huésped. Si el paciente es normal, es decir, generalmente no va a dejar secuela, va a provocarle una inflamación de tipo banal. Si el paciente tiene una enfermedad crónica pulmonar y su inmunidad está levemente comprometida, va a lo que se conoce como aspergilosis crónica necrotizante. Si el paciente está inmunocomprometido, va a lo que se llama la aspergilosis pulmonar invasiva. Si el paciente es atópico, es asmático, va a provocar lo que se llama la aspergilosis alérgica broncopulmonar. Y en este caso, el Aspergillus actúa como un agente etiológico en aquellos pulmones donde ya tienen una patología de base generalmente cavitada, como puede ser una caverna tuberculosa o un absceso de pulmón, y el Aspergillus puede ir a colonizar esta cavidad preexistente a nivel pulmonar, provocando el cuadro morfológico del aspergiloma. El Aspergillus tiene una porción que se conoce con el nombre de cabeza conidial, que cuando está presente en los tejidos podemos hacer un rápido diagnóstico de aspergilosis, pero en general se presenta muy pocas veces. Lo más común es la inflamación granulomatosa y en el interior de estos granulomas la presencia de estas hifas, que son hifas delgadas, tabicadas y que cuando se ramifican lo hacen en ángulo de 45. Todos estos datos morfológicos son los que nos ayudan a sospechar la presencia de Aspergillus en esta inflamación granulomatosa pulmonar. Como todo hongo, se tiñe tanto con PAS como con técnica de Grove-Coat. Desde el punto de vista radiológico, va a provocar las mismas alteraciones y lesiones que ya habíamos visto en placas previas, con cuadros neumónicos, bronconeumónicos y opacidades múltiples. Y en especial
muestro en especial la placa inferior, donde lo que muestra es un corte transversal y lo que estamos viendo es un nódulo único, que podríamos denominarlo como nódulo solitario pulmonar. Es decir, que el primer diagnóstico a tener en cuenta con esta imagen no es una patología inflamatoria, sino que tenemos que tener en cuenta en primer lugar la patología neoplásica pulmonar, y su diagnóstico diferencial obviamente es con el aspergiloma. El variante o cercano al aspergillus es el mucor. La mucormicosis pulmonar es muy poco frecuente, se la considera de tipo oportunista. Los pacientes que están más en riesgo a padecer una mucormicosis pulmonar son pacientes diabéticos, neutropénicos o oncológicos. Se han descrito no solamente casos de mucormicosis pulmonar, sino también gastrointestinal y cutánea. Y el mucor tiene la característica de ser una hifa no septada, gruesa, casi al doble de tamaño del aspergillus, y la característica es que cuando se ramifican lo hacen en forma de ángulo de 90, es decir, perpendiculares en ángulo de 90 grados. Como todo hongo, se colorea con paz y con Growcoat, y en las formas graves también el mucor va a provocar lo que se llama mucormicosis pulmonar cavitada. El Blastomyces dermatitis es el agente etiológico de la blastomicosis. En general, esta micosis es zona endémica en Norteamérica, pero en la Argentina se ve en el norte argentino y se extiende hacia Paraguay. Desde el punto de vista morfológico, su característica es que es una levadura medianamente grande que tiene una cápsula periférica gruesa y que generalmente da una brotación única, se llama brotación hija, con esta imagen que es muy característica. Es decir, cuando uno ve esto en los tejidos, rápidamente lo asocia a blastomicosis. Como todas las que estuvimos hablando hasta ahora, produce inflamación granulomatosa, semejante a la tuberculosis, va a provocar imágenes radiológicas iguales y semejantes a otros hongos y a la TBC. Se tiñe también con Growcoat y con paz, y lo más importante es encontrar esta imagen de la brotación hija pequeña asociada a, al hongo mayor o madre característico. La paracoccidioidomicosis también es una micosis sistémica. Su hongo es un hongo dimórfico y es el Paracoccidioides brasilensis. La infección es denominada blastomicosis sudamericana. Es una de las micosis más importantes en Latinoamérica. En la Argentina tiene dos zonas endémicas, una hacia el noreste y otra hacia el noroeste, abarcando Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Salta, Tucumán y Jujuy. Este hongo no solamente va a provocar infección a nivel pulmonar, sino también a nivel de las mucosas, de la piel, del hueso y de otras vísceras. El paracoccidioides también se colorea con técnica de paz y Growcoat y da una imagen característica en rueda de timón, que es patognomónica del hongo. Otra de las características de la inflamación en el paracoccidioides es que muchas veces los infiltrados granulomatosos tienen aflujo de polimorfonucleares. Estas levaduras multibrotantes son características y dan así esta imagen, como ya dije antes, en rueda de timón. Las imágenes radiológicas son exactamente iguales a las anteriormente descritas. El coccidioidomicosis es el hongo más grande de todos, mide hasta 60 micrones, se caracteriza porque es como una bolsa gigante que contiene las endosporas en su interior, que son las que infectan. Hay toda una zona en La Rioja y Catamarca que se consideran endémicas. Produce desde el punto de vista de su cuadro clínico muy semejante a lo que ya hablamos anteriormente. Hay un grupo de pacientes que son totalmente asintomáticos, en cambio hay otro grupo, casi un 40%, que son sintomáticos y que se asocian a enfermedad inflamatoria pulmonar. Estos depende casi exclusivamente de la inmunidad por parte del paciente. Las imágenes son variadas, pero una de las características es que las lesiones que produce a nivel de pulmón son cavitadas, con necrosis. También puede dar lo que se llama nódulo solitario pulmonar, al igual que el aspergiloma.
A nivel del tejido pulmonar puede provocar inflamación granulomatosa, pero también se han visto rica en eosinófilos. O sea que la inflamación, además de tener inflamación granulomatosa, presentan eosinófilos en el infiltrado inflamatorio. Puede tener enfermedad diseminada, al igual que una tuberculosis miliar, semejando a una tuberculosis miliar. El otro hongo que tiene importancia es el criptococo. Es una levadura esférica que tiene una doble cápsula que se tiñe con musicarmín, dando una imagen en doble contorno muy característica. La importancia del criptococo es que es un hongo que tiene marcado tropismo por el sistema nervioso central y adquirió mucha relevancia e importancia en la época HIV, en los años 80 y pico y 90, donde los pacientes HIV positivos padecían de meningitis por criptococo. En general, a nivel pulmonar, producen enfermedad granulomatosa con células gigantes multinucleadas, células epitelioides, a nivel pulmonar con los cuadros de neumonía y bronconeumonía muy parecidas y semejantes a la tuberculosis, las imágenes radiológicas también, con imágenes de condensación y de opacidades nodulares o múltiples nódulos, y la coloración con PAS o musicarmín va a poner en evidencia la presencia del hongo. La candidiasis, en general, se conocen más de 100 tipos diferentes de cándida. La más común es la cándida albicans. En general es una levadura que luego se transforma en una pseudohifa y suele ser saprófito en un montón de mucosas, en especial en el tracto genital femenino, pero que en pacientes inmunocomprometidos produce lo que se conoce como enfermedad invasiva. Se marca muy bien con la técnica de PAS. La candidiasis invasiva va a llevar al paciente a cuadros de neumonía y bronconeumonía, y la enfermedad también puede ser diseminada por vía sanguínea, produciendo enfermedad miliar. Estos nódulos lo que se caracterizan, más que de producir inflamación de tipo granulomatosa, la cándida lo que produce son nódulos necróticos y muy inflamatorios con aflujo de leucocitos polimorfonucleares. Con técnica de PAS y con técnica de Grocott podemos poner en evidencia la pseudo-IFA característica de la candidiasis. Con respecto a las imágenes pulmonares, como vemos, puede dar imágenes en nódulos múltiples, como si fuera una bronconeumonía. Y por último, dentro del grupo de los agentes etiológicos micóticos, tenemos recientemente incluido al Pneumocystis jirovecii, que antiguamente se lo consideraba un parásito, actualmente está dentro de la familia de los hongos. En especial es un oportunista y produce enfermedad en pacientes inmunocomprometidos. Tiene predilección por el parénquima pulmonar a nivel alveolar, dando un exudado espumoso y un relleno a nivel de las luces alveolares de distribución bilateral y principalmente para-iliar. Esto se traduce en la tomografía computada con una imagen característica en vidrio esmerilado, que casi es diagnóstico de Pneumocystis jirovecii. El hongo, la metodología para estudiarlo y para detectarlo ideal es el lavado bronquiolo-alveolar. Las tinciones que pueden ser utilizadas son el Giemsa y el Grocott. En esta microfotografía podemos ver el llenado y el relleno de las luces alveolares por este material granular espumoso, que cuando hacemos la técnica de Grocott se ponen en evidencia la presencia de estos quistes de 4 a 5 micrones característicos de Pneumocystis carinii. Perdón, dije Carini porque es el nombre anterior, no, jirovecii. Y por último, nos quedan las infecciones parasitarias. No voy a hablar de todas ellas, en especial voy a citar 3, que es el Toxoplasma gondii, la Entamoeba histolytica y el Echinococcus. Dentro de las patentes histopatológicas características, vean que la primera de todo es la neumonía eosinofílica. Los parásitos siempre están asociados a un infiltrado inflamatorio rico en eosinófilos. El otro elemento que se asocia a los parásitos es la presencia de abscesos, cavidades o quistes. El Toxoplasma gondii es un parásito intracelular que tiene 3 formas de vida, el llamado ooquiste, el taquizoito y el quiste tisular o bradizoito.
El ooquiste no se encuentra en el humano, es el que está en las heces de los gatos. En cambio, el bradizoito y el taquizoito son las formas que pueden presentarse a nivel de los tejidos. Suele ser intracelular. Y acá tenemos una microfotografía donde se ve un quiste de toxoplasma en una célula epitelial pulmonar. Desde el punto de vista histopatológico, lo que producen es neumonitis de tipo intersticial con abundantes, con presencia de eosinófilos, y en la placa suelen dar imágenes muy semejantes al Pneumocystis jirovecii con vidrio esmerilado. La amebiasis tiene una distribución mundial muy amplia. Generalmente tiene dos formas de presentarse, una forma intestinal y otra forma extraintestinal. La forma extraintestinal es la que compromete en primer lugar el hígado, provocando un absceso hepático, y es a partir de este absceso hepático que la ameba llega atravesando el diafragma y llegando al pulmón. En general, la transmisión al humano ocurre por ingesta de alimentos contaminados con los quistes de ameba. Como dije anteriormente, en general la amebiasis pulmonar se produce por el pasaje de la ameba desde el hígado al pulmón. Hay algunas imágenes características de la ameba con ese núcleo o ojo que es muy distintivo y característico de la amebiasis. Y el último parásito que vamos a hablar es de la hidatidosis. Como ven, tiene una amplia distribución mundial, pero en la zona de Sudamérica está bastante importante. Su agente etiológico es el Echinococcus granulosus. Su huésped definitivo son los perros o caninos salvajes, y tiene huésped intermediario, que es la oveja. En general, el humano se infecta en forma accidental, y la característica de este parásito es la de ir a la formación de grandes quistes. Estos quistes pueden complicarse, se pueden romper y provocar lesión en el parénquima circundante. Tienen una pared de este color macroscópico característico, y cuando hacemos cortes y miramos al microscopio, esta pared está formada por tres capas: una capa externa que está dada por el parénquima del huésped donde se encuentre, que se llama adventicia; una capa media que es muy característica porque es acelular, se tiñe con el paz fuertemente y es llamada capa cuticular; y la interna, que es la capa germinativa, donde se hallan las vesículas hijas y los protoescoles. Bueno, para arribar al diagnóstico de hidatidosis, hay, desde el punto de vista del laboratorio, hay marcadores desde el punto de vista del laboratorio, y obviamente la sospecha a través de las imágenes con la formación de quistes es uno de los diagnósticos a tener en cuenta en primer lugar. Cuando este quiste se rompe, se produce inflamación crónica pulmonar, puede haber abscesos y puede haber fístulas con conexión del bronquio a la luz y provocar lo que se conoce con el nombre de vómica. Y por último, antes de terminar, siempre pongo esta diapositiva con 4 imágenes radiológicas que, si recordamos, todas ellas fueron ya explicadas o colocadas como ejemplos de patología infecciosa o inflamatoria pulmonar. Pero estas 4 que estoy mostrando corresponden a imágenes de neoplasia pulmonar. ¿Cómo quiero terminar esta clase? Es diciendo la importancia de la patología inflamatoria pulmonar, que no solamente se superpone entre ellos, es decir, entre los agentes etiológicos que acabamos de describir, sino que su cuadro clínico, y imagenológico, se superpone con la sospecha de neoplasia pulmonar, ya sea primaria como secundaria. Y de ahí radica la importancia de conocer todas estas entidades. Y esta fue la última, y muchas gracias por escuchar, y espero que
haya sido beneficioso para ustedes esta clase.